Bueno, pues vamos a ir a la tertulia, pero déjenme darles un consejo muy suculento. Lo están viendo encima de la mesa, suculento y apetecible, porque es que nuestros amigos de Cortijo Alto de Antas en Almería han puesto a nuestra disposición y a la suya unas fantásticas naranjas que aportan vitaminas, energía para el día a día. Tienen un precio increíble. Fíjense ustedes, 10 kilos de naranjas por solo 15 euros y se lo llevan directamente a sus domicilios sin ningún gasto de envío. También nos ofrecen un maravilloso aceite virgen extra de la variedad arbequino y cosecha propia. Ahí es nada. Este aceite está considerado como uno de los mejores del mundo y la plantación del Cortijo se encuentra en un suelo con la garantía de las 3 S. Han oído bien. Clima seco, buen suelo y muchas horas de sol. Las 3 S. Cortijo Alto. Ya lo saben. Está orgulloso de ofrecerles estos dos productos tan genuinamente españoles. No lo duden un instante, hagan su pedido y disfruten de los mejores frutos de la tierra. Ya lo ven, qué buenas recomendaciones. Y aquí nos vamos a la tertulia porque está cayendo una y muy gorda. Y les digo qué es lo que está cayendo. Pues ha tenido que salir nada menos que el director del CNI, el director de los espías españoles, el señor Félix Sanz Roldán, ha tenido que salir a decir que está dispuesto a ir al Parlamento español para demostrar, ha dicho que puede demostrar que jamás estuvo detrás de la agencia de detectives Método 3, jamás estuvo detrás, y además dice que lo va a demostrar. Y otra cuestión importantísima con respecto a esta agencia de detectives, se lo decíamos al principio, la cúpula de Interior, el propio ministro, el mismísimo ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el director general de la Policía, de la Guardia Civil, los jefes de la Policía y altos mandos policiales y de la Guardia Civil en Cataluña se reunieron en ese restaurante La Camarga en Barcelona y temían haber sido espiados. Pues bien, antes de estar en este programa ya el Ministerio del Interior, fuentes de la investigación apuntan a que no habría cinta sobre esa conversación. Imagínense la delicadísima situación en la que se podría poner, el aprieto en el que estaría el Ministerio del Interior y toda su cúpula si sale una conversación producida el mes de abril, o sea, cuando ya estaban aquí. Y tenemos, Jaime, me pides la palabra, pero tenemos a un invitado que desde luego es un invitado acreditadísimo que está hoy con nosotros porque se llama Antonio Labrador, es detective privado y nos puede hablar perfectamente de este asunto que ha saltado a la escena política sobre espionaje, espionajes a políticos, a periodistas, a fiscales, a famosos, en fin. Sí. Bienvenido, señor Labrador. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué le parece que el mismísimo jefe de los espías españoles tenga que salir a desmentir que estaba detrás de una agencia de detectives? No sé si como la suya, pero una agencia de detectives. Espero que como la suya no, claro, porque aquí estamos hablando de espionaje ilegal. Por supuesto. Yo vengo, digamos, a hacer un llamamiento a tanto a los medios de comunicación como a la ciudadanía en general para que evidentemente no se criminalice la figura del detective privado. Dado que digamos yo, las noticias que están saliendo en los medios de comunicación en las últimas jornadas por estos hechos acaecidos en Barcelona, evidentemente yo las veo con mucha preocupación. Pero debo de decir y dejar bien claro que el 99,9% de las agencias de investigación de España no actúan de la forma que en principio e hipotéticamente parece ser que ha actuado esta agencia. Y en relación al Perdóneme director... solamente una precisión sobre en principio e hipotéticamente. Hay ya 4 detenidos, sí, el mismísimo dueño de esta agencia, y le digo una cosa. Lo que ha trascendido en la declaración policial de anoche es que 2 de los detenidos, empleados de la agencia, han reconocido haber pinchado la conversación, haber grabado ilegalmente, porque eso es un delito, la conversación entre Alicia Sánchez Camacho y la que fuera novia de Jordi Pujol. Es decir, hay 2 presuntos detectives, que desconozco si lo son, porque uno me decían esta mañana que uno ni siquiera es detective privado, que habrían escuchado ilegalmente y grabado esa conversación que el propio juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona ha prohibido que se difunda el contenido a petición de la presidenta del PP. Correcto, he oído la noticia, yo conozco a una de las personas detenidas,
me consta su profesionalidad, sé que lo está pasando realmente mal, lo está negando por todos los medios en los que ha intervenido, directa o indirectamente, y yo quiero ser prudente, lógicamente. El asunto es muy feo, el asunto, si tal y como relatan los medios de comunicación se han producido los hechos tal y como se dice, son de especial gravedad, porque evidentemente ha habido la comisión posiblemente de varios delitos en cadena, pero debo de negar que las agencias de detectives rotundamente realicen este tipo de servicios de forma generalizada, tal y como yo estoy escuchando en los medios de comunicación día a día. No, pero usted antes ha dicho, nos ha pedido a los medios de comunicación que hiciéramos un ejercicio de responsabilidad para que no estigmatizáramos a las agencias que se dedican a lo mismo que se dedica usted. Yo, con carácter general, pues naturalmente me parece que ustedes cumplen un oficio muy honesto, tan honesto como otro cualquiera, pero quienes verdaderamente yo creo que se han destapado ante la opinión pública y les han puesto a ustedes en la peor de las coyunturas son aquellos compañeros que, haciendo un uso de la profesión completamente aberrante, les han causado un gran destrozo a ustedes. No hemos sido nosotros los medios de comunicación, los periodistas, sino unos señores que han incumplido, pues me imagino que todos los principios deontológicos por los que se pueden guiar ustedes, que es colocar alcachofas en el centro de una mesa de un restaurante de Barcelona para someter a espionaje, bueno, a todos aquellos que pasaran por allí. De ahí tenemos un problema. Jaime, parece que la agencia Método 3 no existe, que dieron su licencia y ya no existe. Y parece que algunas de las personas que han intervenido no son ni siquiera detectives privados. Lo mismo estamos hablando de una interceptación de comunicaciones entre particulares. Es decir, yo mañana voy y te pongo un micrófono cuando estés hablando con Alejandro Vara. No, porque eso se contradice con lo que han declarado ante la policía. Pero hay algunos que no tienen, parece, licencia. Si no tienen licencia no son detectives. Pero si eran empleados de esta agencia Método 3. Eran empleados de la empresa. Pero para que puedas trabajar de acuerdo con la ley de seguridad privada tienes que ser detective privado, no un particular. Una precisión, señor Labrador, una precisión. Estos empleados han explicado a la policía, han declarado, han confesado, uno, que ellos lo hicieron, y dos, según ha trascendido, yo no he leído la declaración, y dos, que se lo encargaron sus jefes de Método 3. O sea, si son o no detectives privados, vamos a ver, ¿qué es un detective privado? ¿Se necesita una licencia, una aprobación especial? ¿Qué es un detective privado y uno que no lo es y que pueda trabajar en el sector? El detective privado, digamos que es una figura que existe en nuestro ordenamiento jurídico. El detective privado es un profesional que requiere, que necesita 3 años en la universidad para poder formarse. La licencia de detective privado la da la Dirección General de la Policía, Ministerio del Interior, una vez que superas el periodo académico y otra serie de formaciones. O sea, la da el Ministerio del Interior. La da el Ministerio del Interior. Y somos profesionales que estamos, y es lo que la gente, la ciudadanía evidentemente no sabe, estamos muy controlados por el Ministerio del Interior respecto a las funciones y a las actividades que realizamos. ¿Cómo les controlan? Pasamos inspecciones periódicas. Todos los servicios que realiza un detective privado tiene que ir debidamente diligenciado en un libro que lleva la Dirección General de la Policía, la comisaría de cada ciudad, evidentemente. Entonces, quiero decir con esto... Es decir, que toda actividad de un detective privado tiene que ser informado al Ministerio del Interior de cada ciudad, Vamos a la policía. El detective privado no puede actuar libremente como la gente piensa, que el detective privado puede meter sus narices, si se me permite la expresión, en cualquier sitio. No. El detective privado, según la Ley de Seguridad Privada, tiene que actuar a petición de parte legítima o interesada. Esto significa que cuando un cliente solicita nuestros servicios, en principio, tiene que mediar un contrato de servicios del por qué se realiza esa investigación. Si el objetivo de esa investigación es legítimo y es legal. Y si la investigación es legítima y es legal, se debe de realizar y se realiza. Se emitirá un informe correspondiente al final de la investigación y tendrá una fecha de cierre. Todo eso va registrado en el libro de registro que la Dirección General de la Policía tiene de cada detective privado que está habilitado en España. Por lo tanto, cualquier investigación que se pueda salir de esa legalidad, evidentemente serán sus responsables aquellas personas o aquellos profesionales que evidentemente lo realizan. Yo contestando, yo contestando a lo que decía Jaime, lo que decía el compañero, efectivamente, es decir, yo, y pido disculpas si se me ha interpretado mal, yo no culpo a los medios de comunicación de criminalizar a la profesión de detective privado, porque evidentemente si ha habido unas personas o unos compañeros, no lo sé si son detectives, no son detectives, yo conozco a una persona y me consta que es detective, evidentemente ellos serán los culpables de sus actos. Yo si digo lo de criminalizar a la profesión es porque
en todas las tertulias y en todos los debates, evidentemente, desde que saltó este escándalo, así como otros que anteriormente también han acaecido, siempre escucho la palabra los espías, las agencias de espionaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y debo de dejar claro que no somos ni policías ni espías. Y que, por favor, cuando se hable de detectives privados, que se hable de agencias de investigación privada, habilitadas, compuestas por detectives privados. Vuelvo a repetir, no tenemos nada que ver con los espías. Pero si hay una agencia de detectives, que en este caso es Método 3, que además creo que era una agencia muy respetable, que resulta que tiene encargos, pongamos por caso que no han sido ellos los que lo hacen por su cuenta, sino que tienen encargos de unos políticos, de un partido político o de un político en particular, para y perseguir, investigar, es decir, enterarse de tal, eso usted no lo llama espionaje. Una, dos, eso es legal, es decir, usted dice, acepta un contrato que esté dentro de la legalidad. ¿A usted le parece que es legal que un político pida que se investigue a otro político, a un político rival o de su propio partido? Le voy a aclarar, ni lo veo ilegal, ni poco ético, ni poco moral. Vale. Es decir, entra ilegal, dentro... yo solo le pregunto por la legalidad. No, en este caso. le pregunto, o sea, yo la contesto por la legalidad. Es decir, es legítimo. Y es más, hago un llamamiento a las instituciones para que evidentemente contraten ese tipo de servicios. Le pongo el ejemplo. Vamos a ver, ¿por qué una formación política o el representante de esa formación política, si tiene sospechas o datos fundados de que el adversario político, llámese del partido, de derechas, de izquierda, me da igual el que sea, ha podido cometer un enriquecimiento ilícito, ha podido utilizar bienes públicos en beneficio propio, está utilizando su cargo para fines espurios, etcétera, etcétera? ¿Por qué el detective privado, que repito, figura jurídica de nuestro ordenamiento jurídico, por qué no va a poder intervenir? Debería de intervenir con mucha más frecuencia. Ahora bien, si lo que usted me pregunta es si extrapolamos que el detective privado, teniendo como origen una investigación legal, evidentemente se salta todas las reglas del juego y realiza actividades del carácter que estamos comentando y que parece ser que han sucedido en Barcelona, evidentemente mi más absoluto rechazo. O sea, que lo ilegal en este caso, perdón, para concretar el caso de la Camarga que estamos hablando. Correcto. En el caso del que estamos hablando es dos detectives, no sabemos encargado por quién, se lo manda su jefe, posiblemente por un partido político, pone unos micrófonos en un almuerzo entre dos partes. Una política, una señora que es política y una señora que es particular, por así decirlo. Entonces, en este caso en concreto, poner los micrófonos y escuchar esa conversación es ilegal, es el principio que le lleva al juez a ordenar su detención, la detención de los 4 agentes implicados. Si una de las dos partes que asistieron a esa comida hubiera convocado la ayuda o hubiera contratado a los agentes, eso sería legal para escuchar la conversación. Quiero decir, una versión que se está dando es que la señora Sánchez Camacho, posiblemente, que ya lo ha negado una nota del Partido Popular, podría haber incluso contratado a los agentes para escuchar esa conversación y grabarla. ¿Eso sería legal? Perdóneme la respuesta, no después de publicidad, sino después del comunicado, porque acaba de emitir el Partido Popular de Cataluña un comunicado en el que dice lo siguiente: ante las informaciones aparecidas en los medios de comunicación en las que se alude a que la presidenta del Partido Popular catalán era conocedora de la grabación ilegal de su conversación, el Partido Popular quiere hacer las siguientes consideraciones. Este hecho es rotundamente falso. Alicia Sánchez Camacho no conoce a ninguna persona vinculada a Método 3. Ya están presentadas y admitidas a trámite la denuncia ante la policía para que se investigue a los autores, cooperadores, inductores de los seguimientos y las escuchas ilegales. Y además hay una demanda ante la justicia contra la empresa Método 3 por violación del derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen. Y por último, dice el Partido Popular de Cataluña, se presentarán querellas por injurias y calumnias contra cualquier persona que afirme que Alicia Sánchez Camacho era conocedora o colaboradora de las grabaciones ilegales de las que fuera víctima. Y digo, ¿por qué digo esto último? Porque el dueño de Método 3, que está detenido en la policía, hoy hace unas declaraciones al diario El Mundo en las que posa como si fuera un artista. Este hombre, sale ahí las fotos, a mí me ha impactado la entrevista, en la que dice que esa conversación solo pudo ser grabada por una de las dos partes. Y entonces las dos partes son o Alicia Sánchez Camacho o la novia de Puyol. ¿Usted qué opina de esto? Alejandro, perdón, yo puedo grabar una conversación contigo.
Lo que no puedo es difundirla. Nada impide que yo grabe lo que hagamos y lo que digamos. Lo que no puedo es difundirla. Pero no un detective. Pero es que Alejandro ha preguntado por ella. Perdón, ¿usted cree que esa conversación solo pudo haber sido grabada por ellas? Vamos a ver, ¿Una de ellas dos? las informaciones que están saliendo en los medios se contradicen dependiendo de los medios que las oyen. Por lo tanto, por lo tanto yo pienso que la prudencia es vital en este caso, ¿no? Yo, evidentemente, como detective privado y poniéndome en ese supuesto, yo puedo tener mi propia hipótesis. Es decir, evidentemente alguien miente. O sea, una cosa objetiva es de que el micrófono y la grabación existe. Entonces, alguien tiene que tener interés, legítimo o no legítimo, evidentemente, en que esa conversación se hubiera grabado. Es decir, aquí ya podemos entrar en el campo de las hipótesis. Se habló en principio del Partido Socialista de Cataluña, que también lo ha negado a través de su representante, don José Zaragoza, diciendo que aunque tenía contactos con Método 3, pero no para ese tipo de encargos. Punto 1. Alicia Sánchez Camacho, responsable del Partido Popular en Cataluña, también evidentemente lo niega. María Victoria Álvarez, la ex novia del señor Jordi Pujol hijo, también lo niega. Entonces yo me imagino que el detective o la persona que haya intervenido tiene que haber actuado a petición de alguien. No creo que lo haya hecho de forma voy a ver si me aleatoria. contesta directamente. Yo he visto con estos ojitos un restaurante de Madrid que dejó de ser el local de propiedad del restaurante, y cuando hicieron obras para acondicionarlo para otra cuestión, en los reservados descubrieron que donde estaban los focos, los focos de las luces de los reservados, había micrófonos, pero no solo micrófonos, grabadoras, o sea, cámaras de vídeo. Y este es un restaurante que fue muy famoso, muy caro, por cierto, y conocido de Madrid. Yo creo que incluso se publicó, pero Isabel, por si acaso no se publicó, no voy a dar el nombre. En las administraciones y las empresas privadas es muy habitual hacer barridos de sus instalaciones por la hipotética colocación de cámaras y de micrófonos. Es habitual. Es habitual barrer. Precisamente porque es habitual que haya chicharras, como dicen en el argot suyo o de la policía, a los que llaman a los micrófonos. Esto es así, porque tenemos que pensar que tenemos que tener cuidado cuando vamos a comer por ahí. Sinceramente, yo estoy incrédulo. O es que yo no me entero de nada, o es que yo no estoy en la onda. Pero sí tengo que decir en honor a la verdad, y creo que cualquier persona que tenga ya, digamos, una larga trayectoria, en mi caso ya 27 años, esto no está generalizado. Es decir, el escándalo surge por esto y se da la voz de alarma pensando de que, bueno, de que existe espionaje, como ustedes dicen, como dicen los medios de comunicación, en todos los sitios. Esto no es cierto. Pero es decir, un matiz. Quiero pensar que no esté generalizado. Dios le oiga, pero desde luego en el restaurante de la Camarga de Barcelona eso sí que estaba generalizado. Eso parece. Vamos a ver. Y por ahí pasaba lo más postinero de la clase política y social de Barcelona. Por tanto, ojalá no esté generalizado, pero desde luego, en lo que es el reducto de este restaurante de Cataluña, ahí han sido espiados todos. Y digo espiados porque han sido espiados. A mí me ha llamado la atención una cosa que ha dicho Antonio, y es en relación con la colaboración de las agencias de investigación, de los detectives privados con la administración. Porque claro, cuando se habla de espías se olvida que un detective privado no solo trabaja a petición de un particular, sino también de una empresa, persona física o jurídica, y que habéis sido y sois colaboradores de las administraciones públicas, desde el tema del absentismo laboral, de las mutuas. Ese comentario me viene muy bien para que escuchemos lo que decía en este programa en exclusiva, luego lo dijo también por otros sitios, pero nada menos que el secretario general del Sindicato Unificado de Policía. Fíjense la acusación grave privados que hacía o íntimos de ese político. Evidentemente deberá de ser responsable y consecuente con lo que la legislación en esta materia dice, para no difundir ni tan siquiera aportarlo al solicitante que lo ha porque sois colaboradores de la justicia y cuando hay juicios vais allí a manifestar las pruebas que tengáis, ¿no? El 95% de los informes de detectives privados, el 95% de los informes son para procedimientos judiciales. Por lo tanto, yo pienso que la, digamos, claridad en lo que es la profesión nuestra y en los trabajos que realizamos, independientemente de que esté regulado por una ley y tengamos un control férreo,
vuelvo a repetir, está totalmente clara. ¿Usted qué piensa cuando se enteró de que anoche fueron detenidos los 4 compañeros, supuestos compañeros, por acusados de revelación de secretos? ¿Usted qué pensó? Vamos a ver, yo en conociendo y su experiencia, conociendo a esta gente, alguna ha dicho que conoce, por ejemplo, a una de las miembros de esa oficina. Sí, yo conozco a una de las personas detenidas, evidentemente, me consta que es una gran profesional. Con muchos... decir una, como es la única mujer, voy a dar el nombre, Elisenda Villena. Su hermana es la asesora jurídica del PSC, del Partido Socialista de Cataluña. Bien. Ella es detective privado. Correcto. Como decía usted, Elisenda Villena ha negado los hechos, se le relaciona con José de Zaragoza, con una estrecha amistad con José de Zaragoza, el que era secretario general del Partido Socialista y ahora se sienta detrás de Rubalcaba en el Congreso de los Diputados. Lo digo para situar a la gente. Sí, evidentemente. Yo lo que puedo hablar es a título personal de una cierta relación de amistad que tengo con esta persona como compañera que es una gran profesional, con muchos años de experiencia, conocedora de su profesión, formadora de los futuros detectives y por lo tanto yo estoy ¿Conoce a este Marco? Francisco Marco no le conozco personalmente. ¿Y usted le cree cuando dice que puede tener 2.000 informes grabados de supuestas comidas celebradas precisamente en el restaurante Camarga? ¿O eso le suena a película ficción? No puedo entrar en ese tipo de valoración, pero me parece en principio de una total y absoluta irresponsabilidad, partiendo de la base de que una de las premisas fundamentales del detective es salvaguardar la identidad de sus clientes. Bueno, pues aquí lo tienen Antonio Labrador, un detective que está luchando desde esta cámara, desde esta plataforma, desde este programa, porque ustedes sepan que los espías, perdón, que los detectives son gente legal, gente que cumple con todos los requisitos, que colaboran con la justicia y que esto no debe ser así. Lo que estamos con la tierra, ya lo ven, qué buenas recomendaciones y aquí nos vamos a la tertulia porque está cayendo una y muy gorda. Y les digo, ¿qué es lo que está cayendo? Pues ha tenido que salir nada menos que el director del CNI, el director de los espías españoles, el señor Félix Sanz Roldán, ha tenido que salir a decir que está dispuesto a ir al Parlamento español para demostrar, ha dicho que puede demostrar que jamás estuvo detrás de la agencia de detectives Método 3, jamás estuvo detrás y además dice que lo va a demostrar. Y otra cuestión importantísima con respecto a esta agencia de detectives, se lo decíamos al principio, la cúpula de Interior, el propio ministro, el mismísimo ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el director general de la Policía, de la Guardia Civil, los jefes de la Policía y altos mandos policiales y de la Guardia Civil en Cataluña se reunieron en ese restaurante La Camarga, en Barcelona, y temían haber sido espiados. Pues bien, antes de estar en este programa ya el Ministerio del Interior, fuentes de la investigación apuntan a que no habría cintas sobre esa conversación. Imagínense la delicadísima situación en la que se podría poner, el aprieto en el que estaría el Ministerio del Interior y toda su cúpula si sale una conversación producida el mes de abril, o sea, cuando ya estaban aquí. Y tenemos, Jaime, me pides la palabra, pero tenemos a un invitado que desde luego es un invitado acreditadísimo que está hoy con nosotros porque se llama Antonio Labrador, es detective privado y nos puede hablar perfectamente de este asunto que ha saltado a la escena política sobre espionajes a políticos, a periodistas, a fiscales, a famosos, en fin. Sí. Bienvenido, señor Labrador. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué le parece que el mismísimo jefe de los espías españoles tenga que salir a desmentir que estaba detrás de una agencia de detectives? No sé si como la suya, pero una agencia de detectives. Espero que como la suya no, claro, porque aquí estamos hablando de espionaje ilegal. Por supuesto. Yo vengo, digamos, a hacer un llamamiento tanto a los medios de comunicación como a la ciudadanía en general. Directamente a sus domicilios, sin ningún gasto de envío. También nos ofrecen un maravilloso aceite virgen extra de la variedad arbequino y cosecha propia. Ahí es nada. Este aceite está considerado como uno de los mejores del mundo y la plantación del Cortijo se encuentra en un suelo con la garantía de las 3 S. Han oído bien. Clima seco, buen suelo y muchas horas de sol. Las 3 S. Cortijo alto. Ya lo saben. Está orgulloso de ofrecerles estos dos productos tan genuinamente españoles. No lo duden un instante, hagan su pedido y disfruten de los mejores frutos de...
Bueno, pues vamos a ir a la tertulia, pero déjenme darles un consejo muy suculento, lo están viendo encima de la mesa, suculento y apetecible, porque es que nuestros amigos de Cortijo Alto de Antas en Almería han puesto a nuestra disposición y a la suya unas fantásticas naranjas que aportan vitaminas, energía para el día a día. Tienen un precio increíble. Fíjense ustedes, 10 kilos de naranjas por solo 15 euros y se lo llevan